Espero que estén súper bendecidos y estén en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mis hermanos. Hoy estoy de nuevo con ustedes. Estaba un poquito alejadita porque, como pueden ver, he estado como con una peste que, mejor dicho, no se me quiere quitar con nada, pero hoy estoy de nuevo con ustedes. Hoy quiero que tratemos un tema muy importante. Hoy vamos a tratar la ley de Moisés y la ley de Cristo. Hoy vamos a tratar esas dos leyes. Es que muchos pensamos que cuando vino la gracia, la ley murió. Y sí, la ley se anuló, la ley de Moisés se anuló, pero fue porque vino una ley nueva, una ley mejor, una ley mucho más importante, que fue la ley de Cristo. Así es, mis hermanos. Entonces, yo les invito a que veamos este programa. Espero me den sus comentarios y si tienen dudas pueden preguntar, pueden hacer y yo trataré de contestarle lo mejor que me sea posible. Así es, mis hermanos. Bienvenida Johanna Samani, que se unió como siempre, tú pendiente del programa sola. Gracias, Johanita, te quiero mucho. Entonces, este es un tema muy, pero antes de empezarlo, precisamente como es tan controversial, nos vamos a poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que este mensaje sea de su total y completo agrado, para que sea Él quien ponga sus palabras en mi boca y sea Él quien nos dé mucha sabiduría y entendimiento para entender su palabra y así poder dar fruto al 100 por 1. Así es, mis hermanos, que el Señor me los bendiga y que los llene su corazón de tierra fértil para que este mensaje sea una semilla que se siembre y dé fruto abundante para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos. Entonces, vamos a hacer hincapié que el creer en Cristo y llamarse cristiano no es suficiente para la salvación. Eso no es suficiente para uno ser salvo. Es necesario obedecer los demás mandamientos dados por Cristo. Por eso Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. El que me ama, mi palabra guardará. Y el que no me ama, no guardará mis palabras. Esto nos lo dice en Juan 14, 15, 24. Pueden constatar, si quieren, saquen sus Biblias y miren que lo que le estoy diciendo, todo está en la Biblia. Su palabra, sus mandamientos y todo lo que tenía que ver con la antigua ley ya no está. El que guarda la antigua ley la guarda en vano, no está haciendo nada, porque haciéndolo se desliga de Cristo. ¿Por qué? Porque se cae de la gracia y peca. Y por eso Él dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis. De la gracia habéis caído. Eso nos lo dice en Gálatas 5:4. Entonces, así es, mis hermanos. Vamos a ver cómo todos los mandamientos cambiaron y cambiaron para bien de nosotros, sí, mis hermanos, porque todos somos un nuevo pueblo en Dios y Dios vino para salvarnos. Entonces, con la cruz, Dios nos manda una nueva esperanza de vida, una nueva esperanza de
amor, una nueva esperanza de salvación. Así es, mis hermanos. Entonces, Dios nos quiere volver a llevar al Padre, nos quiere llevar al Padre, pero llevarnos por un buen camino. No es que podemos hacer lo que queramos y que no, es que ya podemos hacer lo que queramos y esto y ya, no, eso no es así. Eso no es así. Eso es, uno tiene que ser completo al Padre. Tiene que entender que tiene que cumplirle sus mandamientos al Padre, que tiene que ser una criatura nueva. Y así como Cristo nació en la ley y se cumplió en la ley, yo era una que pensaba que la ley, que la gracia no podía abolir la ley, que la gracia, pues yo decía, pero es que ¿cómo nos vamos a quedar sin ley? No, es que eso es imposible. Eso es imposible porque, pues, entonces quedaríamos como sin Dios, sin ley, y estaríamos haciendo lo que nos da, como vulgarmente se dice, la gana. Entonces, eso me confundía un poquito. Pero yo me confundía, era por una cita que hay en Mateo. En Mateo hay una cita del 7 al 19, en donde Jesús dice que él no vino a abolir la ley, sino ni a los profetas, sino a hacerla cumplir, Entonces, ahí era donde yo me confundía, porque yo decía, no, bueno, si Jesús no vino a abolir la ley y los profetas, es porque él vino a cumplirla, y si él vino a cumplirla, entonces, ¿por qué nosotros la vamos a abolir? No, no es como razonable, no me suena. Entonces, eso a mí no me entraba. Entonces, eso fue lo que me llevó a buscar lo que estaba escrito en la palabra, lo que está escrito en la palabra, mis hermanos, porque es que lo que uno no encuentra en la palabra no existe, es falso, mis hermanos. No se dejen meter gato por liebre, mis hermanos, ni riesgos. ¿Por qué? Porque es que uno no puede dejarse meter gato por liebre si uno no busca en las escrituras, si uno no compara en las escrituras y no busca lo que nos enseñan en las escrituras, sea quien sea que nos los enseñe, el pastor, lo que sea, es más, lo que nos enseñan en la iglesia, debemos buscarlo debemos buscarlo en el, esperen mis amores que tengo un problemita aquí con el computador, debemos buscarlo en las escrituras, y las escrituras así poder constatar si lo que nos enseñaron es verdad o es mentiras. Entonces ya eso nos dará pie para buscar las nuevas escrituras y convencernos si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal, si lo que nos enseñaron eso no es. Entonces así uno puede encontrar la verdad en Cristo. Entonces a mí me pasaba eso. Yo no podía creer que se hubiera abolido la escritura. No, yo no podía creer
creer eso. Yo decía, pues es que cómo se va a abolir la ley y nosotros vamos a quedar a la deriva. Entonces yo decía, bueno, y entonces el que mató puede matar y hacer lo que quiera porque ya no hay ley, ya no hay ley. Entonces, eso me confundía un poquito, me confundía. Entonces yo siempre decía que la ley y la gracia iban de la mano. Pero lo que yo no sabía, lo que a mí todavía no me habían enseñado y lo que yo no tenía idea era que se habían abolido las antiguas leyes, pero había creado, Jesús había creado nuevas leyes. Entonces, vamos a empezar a mirar los nuevos mandamientos. Porque, mire cómo nos dice él en su lectura, dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este versículo me confundió a mí por tiempos, por muchos tiempos, pero es que yo no sabía, no había caído en cuenta, sabía sí, no había caído en cuenta que Jesús nació bajo la ley. Y él cumplió la ley, y cumplió la ley a cabalidad, y la cumplió mejor que cualquiera. Nadie puede quejarse de eso, de decir que Jesús no cumplió nunca la ley. No, porque está diciendo mentiras. Jesús cumplió la ley a cabalidad. ¿Por qué? Porque él siempre nos dio ejemplo de obediencia. Él siempre nos dio ejemplo de obediencia al Padre Celestial. Entonces, así, Él nunca nos enseñó cosas que no pudiéramos cumplir. No nos dijo cosas que no pudiéramos cumplir y que Él antes no nos haya dado ejemplo. Bienvenido, Fay Río Valles, que se unió. Que el Señor me la bendiga y que estés llena de la paz del Espíritu Santo. Así es, mis amigos. Entonces, como les iba diciendo, esa fue mi confusión, que era que Dios tenía que cumplir la ley para poder darnos ejemplo. Y esto iba hasta la cruz. Y en la cruz ya moría la ley. ¿Por qué? Porque tenía que haber un cambio. Pues señores, tenía que haber, porque si no hubiera sido en vano la muerte de Jesús. Entonces, tenía que haber un cambio. Y por eso Él puso una nueva ley. Y por eso vamos a ver la ley de Cristo, punto por punto. A continuación veremos los mandamientos de la ley de Cristo. A manera de ejemplo, vamos a ver que estos no se encuentran en el Antiguo Testamento. Y los puedes constatar incluso con el catálogo, con el decálogo de Moisés. Y te darás cuenta que son totalmente distintos. Miremos Juan 14, 15, 21, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, yo vendré a vosotros. Y todavía un poco, en el
un poco, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, porque yo vivo en vosotros. Así es, mis hermanos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le haré y me manifestaré a él. Bueno, el primer mandamiento de Dios es el bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados. Pertenece exclusivamente a la nueva ley de Cristo. Bajo esta nueva ley, la circuncisión en la carne no vale, sino la inmersión en agua para el perdón, para nacer de nuevo, para ser nuevas criaturas. Así es, mis hermanos. El segundo mandamiento, eso lo podemos encontrar en Hechos 2:38 y en Juan 3:1-17, para que constaten en sus Biblias, ojalá las tengan a la mano para que constaten en ella, que lo que yo les estoy diciendo, escudriñen sus escrituras y vean que lo que yo les estoy enseñando es verdad. El segundo es la gran comisión, de llevar el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento exclusivo de la nueva ley de Cristo. No había tal gran comisión para Israel en el antiguo pacto, pues este pacto fue hecho solo para Israel y no para los gentiles. El otro mandamiento es creer en Cristo como Hijo de Dios. Tal fe viene por oír el evangelio y no por someterse al antiguo pacto. De ahí que el nuevo pacto también se identifica como la ley de la nueva, como la ley de la fe, Así es. Entonces, esas cosas no las encontrábamos en el antiguo pacto, porque también hay otro mandamiento que es ser añadido a la iglesia. Esto es un privilegio disponible solo mediante la nueva ley de Cristo. ¿Existía la iglesia bajo el antiguo pacto? No, claro que no. Se trata de una nueva institución divina para la nueva era cristiana. La nueva institución gobernada por una nueva ley. Esto es lógico y es lo mismo. Y esto mismo es la gran realidad de un mundo maravilloso, de una era cristiana. La iglesia vive, adora y trabaja bajo el régimen del Espíritu Santo y no bajo el régimen de la letra. ¿Cómo expresar con claridad esta doctrina fundamental? El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo que mora en nosotros cuando somos bautizados y recibimos la promesa del Espíritu Santo. Esto lo podemos verificar en las siguientes citas bíblicas. Mateo 28, 18, 20, Hechos 2:38, Marcos 16, 16, Juan 3, 1, 7, Hechos 2, 47, Corintios 12, 12 y Romanos 7, 6. Así es, mis hermanos. Empieza también un nuevo sacerdocio espiritual que ofrece sacrificios espirituales y no materiales, que es enseñado en la nueva ley de Cristo. Cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Más claro no les canta un gallo, pues. Dígame, los que están viendo el programa, que no entienden hasta el momento, si no entienden algo, díganme hasta el momento que no han entendido y yo con mucho gusto se los aclaro. Así es, mis hermanos.
Continuemos. Ya el otro mandamiento es la cena del Señor. Debe celebrarse el primer día domingo de cada semana. Es una ordenanza exclusiva de la nueva ley de Cristo. Es la Pascua judía. En la Pascua judía no, ni en Pentecostés, sino en la cena del Señor. Esto está en 1 Corintios 11, 17, 34. Aquí dice que se celebra el primer día, domingo, pero la cena se celebra solamente 1 o 2 veces al año, porque la cena es solamente el recuerdo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de cuando nuestro Señor fue entregado, traicionado y entregado para ser crucificado. La ley de Cristo tiene nuevas ordenanzas sobre cómo adorar a Dios. Durante la era cristiana no se adora como adoraban los judíos, como lo hacían en Jerusalén o como lo hacían los samaritanos en Samaria. Jesús dijo a la mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto está en Juan 4, 21, 24. ¿Cómo se adora hoy en día? Cantando himnos, cánticos espirituales, alabanzas, música. Eso es un ejemplo. Eso lo encontramos en Efesios 5, 17. Es un ejemplo de este nuevo culto, todas las ordenanzas del culto, del primer pacto, de aquel tabernáculo de Israel. Los hebreos, esto nos lo encontramos en Hebreos 9, del 1 al 15. Fueron abolidas en la cruz todos los pactos, todo lo del primer pacto, incluso el uso de instrumentos de música en el templo judío. Pero ahora se alaba al Señor con cánticos nuevos, con alabanzas nuevas. Y esto lo podemos encontrar en las siguientes citas bíblicas: en Primera de Pedro 2, del 1 al 10, en Hebreos de 7, 12, en Hechos 2, 42, en Primera de Corintios 10, 16, 22, y Efesios 5, 19, y Colosenses 3, 16. También está el mandato de las ofrendas voluntarias, dadas el primer día de la semana, apartadas para obras benévolas y de evangelismo. Esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, del 8, en el 1, 2, y en la segunda de Corintios 9, 1, 15. Figuran en la ley de Cristo solo ofrendas voluntarias, dadas según cada uno haya prosperado. Bajo el Nuevo Testamento no hay que guardar días sagrados, ni siquiera el séptimo día, como era primero. No, eso lo encontramos en Romanos 14. Tampoco abstenerse de alimentos impuros, prohibidos bajo el antiguo pacto. El propio Cristo hizo limpios todos los alimentos, entonces ya podemos comer de todo, porque Jesucristo mismo hizo limpios todos los alimentos. Por eso
hacemos hincapié, hermanos, en que creer en Cristo o llamarse cristiano no es suficiente para la salvación. Es necesario obedecer los demás mandamientos dados por Cristo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. El que ama mi palabra guardará, y el que no me ama no guardará mis palabras. Su palabra, sus mandamientos van mucho más allá de los 10 mandamientos de la antigua ley. El creyente que guarda los mandamientos de la antigua ley del Sinaí, como decía al principio, en vano lo hace. De nada le vale. Es más, haciéndolo se desliga de Cristo, se cae de la gracia y peca. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. ¿Puede ser salva una persona que está desligada de Cristo, que ha caído de la gracia? Ni riesgos, porque si cayó de la gracia, entonces perdió la salvación. Y referente a Cristo y a su nueva ley, se nos enseña, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre los hombres, mejores promesas, porque Él trae mejores promesas, trae promesas de salvación, trae promesas de vida eterna y trae lo que no había en el antiguo pacto. En el antiguo pacto no nos estaban ofreciendo salvación, no nos estaban ofreciendo vida eterna. Y esa ley de Cristo, pese a esta explicación tan clara y elemental, muchos millones de personas que profesan en Cristo siguen bajo el antiguo pacto, defectuoso y muy inferior al segundo, siendo este el segundo el mejor pacto establecido sobre las mejores promesas. Entonces, hermanos, si queremos tener esas mejores promesas, si queremos que esas promesas se nos cumplan, si queremos ganar esas promesas, cumplamos los mandamientos de Cristo. La libertad con Cristo nos vino con Cristo. Cristo nos hizo libres. Pues donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Así es, mis hermanos. Espero que les haya gustado mucho el programa de hoy y que sea de gran alimento espiritual para su alma. Saben que yo trato de darles la palabra lo más constante posible y con mucho, mucho amor. Así es, mis hermanos. Por eso les pido que si creen que vale la pena, que si creen que este mensaje vale la pena para conocer más a Cristo, para adorar más a Cristo, le den manito arriba y fuera de eso, lo compartan con sus contactos para que otras personas se llenen de ese pan espiritual que es la palabra de Dios y conozcan los nuevos mandamientos de Cristo y salgan de la confusión de la ley del antiguo pacto y la ley del nuevo pacto. Que el Señor los bendiga, que el Señor me bendiga y hasta una próxima oportunidad. Los espero, yo creo que mañana, sin falta.